Hola, 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 bienvenidos a la segunda parte del minicurso de proyectos culturales. Mi nombre es Gerardo Neugovsen y los estaré acompañando en esta nueva edición. En este módulo vamos a ver los temas relacionados con la funcionalidad de la cultura, cómo la cultura ha cambiado su funcionalidad en los últimos años y también cómo está vinculado con el tema del desarrollo, el desarrollo social, el desarrollo que llamamos hoy desarrollo sostenible. La noción de cultura que hemos heredado del siglo pasado y de siglos anteriores tiene que ver con una visión iluminista europea, donde se considera el arte como un hecho elitista y sacro que uno, digamos, debe poder observar como agente pasivo en los grandes museos, ¿sí? Desnaturalizando su carácter transformador, su carácter modificador de la realidad cotidiana, generando también una brecha entre lo que se conoce como arte popular y este arte elitista. Desde aquí vemos que hay un concepto también relacionado con lo ornamental, es decir, el arte y la cultura como conceptos casi sinónimos entre sí, es visto como algo que ornamenta, que embellece la sociedad, pero no tiene más funcionalidad que esa. Relacionado con esto, entonces vemos también que lo que es arte y cultura como un solo concepto se vincula en lo productivo con el ocio y el tiempo libre, es decir, se le despoja de su carácter productivo, de su carácter económico, que enseguida vamos a ver cómo eso se ha ido transformando. En la actualidad lo que vemos es una nueva concepción relacionada con lo práctico, con lo tangible, relacionado con el desarrollo social y con el desarrollo sostenible. Esto lo vemos en su relación con la economía, en su relación con el turismo cultural, lo vemos con la fuerza que ha adoptado el tema de las industrias culturales y creativas, y también en la construcción y generación de bienes culturales, ya no como patrimonio, como algo, digamos, que pertenece a toda la humanidad, sino como lo que producen los emprendedores culturales, lo que generan los gestores culturales, y que tiene un valor de cambio, tiene un valor de intercambio a nivel social, de lo cual sobre todo el emprendedor cultural y el artista, el creativo, puede vivir dignamente de su talento. También a nivel de el desarrollo, ¿sí? El concepto de desarrollo social en la concepción tradicional es una concepción, digamos, elitista, también asistencialista, paternalista, clientelista, es decir, hay un grupo social que posee recursos y hay una gran masa que no los posee. Entonces, este grupo que sí los posee debe asistir, debe ser filantrópicamente empático con todas esas personas que viven en la pobreza, y entonces les dan sus dádivas, y en realidad lo que hace es no cambiar mucho en la sociedad. Actualmente estos conceptos y el concepto de desarrollo se vincula ahora con el desarrollo sostenible, ¿sí? A partir de la superación individual y la superación colectiva, ¿sí? de los colectivos sociales, vinculado con las propias capacidades. ¿Sí? Ya no dependemos de otros para mejorar nuestra calidad de vida, sino que a partir de desarrollar nuestras competencias, a partir de desarrollar la actitud emprendedora, de participar y de colaborar en entornos sociales, vamos modificando los entornos y vamos superando colectivamente las dificultades que podemos hallar, a partir de desarrollar nuevas competencias y construir sobre todo nuevos tipos de capital social que compartimos. Estas nuevas concepciones se integran, por lo menos en Latinoamérica, generando entonces nuevas oportunidades, siendo esto también la contrapartida del pensamiento hegemónico económico, que lo que busca fundamentalmente es el beneficio económico, la maximización del beneficio económico, ¿sí? En estas nuevas concepciones vemos que eso no es suficiente para generar desarrollo, que a lo económico hay que sumarle lo identitario, hay que sumarle la construcción conjunta de los cuerpos sociales, a partir de pensar, bueno, juntos podemos y creamos entornos de superación, de creación de nuevas oportunidades, destacando por sobre todo las características positivas que tiene la sociedad y los individuos por sobre las negativas.
Todo esto en el contexto de una transformación civilizatoria, de una transformación planetaria, que nos lleva necesariamente a necesitar la adecuación de las políticas y de las estrategias de intervención cultural y social en nuestros entornos, ¿sí? Para ello, entonces, necesitamos analizar la realidad desde nuevos lugares e intervenir también, que es la funcionalidad de los proyectos que vamos a ver en los siguientes módulos. Esto nos lleva a pensar, bueno, qué características tienen que tener las personas que llevan adelante estos procesos y cuáles son las características que deben tener las organizaciones que implementan los proyectos, temas que vamos a ir viendo. Pero ahora lo que nos interesa es un tema central. Pensemos un poco, si hablamos de mercado, si existe un mercado del cine, un mercado de la música, un mercado de las artes plásticas, existe un mercado de los videojuegos, el mercado de la gastronomía, es porque hay una necesidad, ¿sí? Y esto es muy anterior al capitalismo. Siempre que hay una necesidad y que hay necesidad de intercambios, aparecen los mercados. Entonces, la pregunta que nos debemos formular al momento de diseñar un proyecto es: si existe ese mercado, esa necesidad, ¿cuáles son las necesidades humanas que satisface la cultura? Desde las diversas escuelas económicas, sobre todo los que tienen que ver con el pensamiento hegemónico, se sustentan en lo que se llama la pirámide de Maslow, que no vamos a ver aquí, pero hay mucha crítica en torno a cómo explica Maslow la piramidalización de la sociedad. Les recomiendo que investiguen. Sin embargo, hay otros modelos de pensamiento que nos ayudan a entender mejor cómo funciona la cultura y su relación con la satisfacción de las necesidades humanas. Uno de ellos es el modelo desarrollado por el economista chileno Manfred Max Neef, que con su equipo consideró el modelo de desarrollo a escala humana, lo que en contraposición a lo que plantea Maslow, que es que el ser humano tiene infinitas necesidades, Max Neef plantea que el ser humano tiene 9 necesidades fundamentales, que son las mismas en toda época y lugar. Curiosamente, cuando hacemos un ejercicio en aula antes de mostrar este gráfico y se pregunta a los participantes, bueno, ¿qué necesidades satisface la cultura?, vemos que las respuestas se vinculan directamente con este modelo de pensamiento económico, ¿sí? Las necesidades fundamentales tienen que ver obviamente con la subsistencia, pero tienen que ver con la identidad, con la protección, con el ocio, con el entendimiento entre las personas, con la capacidad de crear, poner la creatividad al servicio del desarrollo, con el afecto entre los humanos, con la libertad, con la participación, ¿sí? Lo que Max Neef plantea entonces es que las necesidades humanas no son solamente de subsistencia, no son solamente de protección, sino que es una matriz de necesidades que de alguna manera van todas juntas, y que la carencia en alguna de estas, no solo de la subsistencia, genera distintos tipos de pobreza, ¿sí? Obviamente la carencia de lo material genera pobreza de subsistencia, pero la carencia en lo afectivo o la carencia de poder vivir plenamente nuestra identidad genera impactos, pobrezas tan importantes como la carencia material, la carencia de la subsistencia. Es interesante lo que plantea Max Neef. Les recomiendo que lean sus libros, están gratis, disponibles en internet, manfredmaxneef.com, ahí lo pueden ver. Todo esto a qué nos lleva a tratar de entender que la cultura en realidad satisface necesidades humanas fundamentales, tan importantes como el alimento o la vivienda. Tiene que ver con el sentido de pertenencia, tiene que ver con la identidad de cada uno de nosotros, tiene que ver con la construcción de sentido de la vida, tiene que ver con la noción histórica de dónde vengo, de cuáles son mis pasados y a dónde estoy, cómo construyo al otro también en mi vinculación con el otro, ¿sí? La cultura como el ámbito de la vinculación con lo que nos rodea, y sobre todo nos da herramientas para abordar las transformaciones sociales a partir de la innovación y del cambio. En definitiva, la cultura nos está dando las herramientas para poder continuar construyendo la gran aventura humana. En el próximo capítulo vamos a ver
qué clase de valores genera la cultura. Pero en este momento nos interesa entender que la cultura en realidad son narrativas, son historias. Todo lo que es la cultura son historias que ansían ser contadas para poder satisfacer estas necesidades humanas, ¿sí? Un plato de comida típico, ¿sí? Un plato de comida peruano, por ejemplo. Yo no voy al restaurante peruano por la papa y por el tomate, voy por la forma particular, ancestral, cultural que tiene el pueblo peruano de combinar esos elementos para dar un sabor único. Me está contando la historia de su pueblo. Lo mismo un libro, lo mismo una pintura, lo mismo una película, lo mismo un videojuego o un logotipo, ¿sí? Son narrativas que nos dan elementos esenciales para la vida: la identidad, el conocimiento, la pertenencia, el placer, la construcción de nuestra memoria, también con ello nuestro futuro, que son necesidades humanas tan fundamentales como la comida. Nos va a dar elementos para poder saber de dónde venimos, dónde estamos en estos momentos de la historia y hacia dónde podemos ir en el futuro, que son temas esenciales para poder decidir cualquier tema en nuestra vida, ¿sí? Todos estos elementos son de carácter simbólico, adquieren un carácter simbólico y nos permiten entender y comprender cada cultura. Cada cultura genera, para satisfacer esas 9 necesidades que plantea Max Neff, diversas formas de satisfactores, que los denomina así, y cada cultura y cada forma de interpretar la realidad, cada forma de vincularnos entre nosotros y con el entorno, va a generar distintas formas de satisfactores. La cultura, en definitiva, es un proceso de inmersión total. Cuando nos atrapa un libro, cuando entramos a un cine, ¿qué nos pasa? A una sala de teatro. Se apagan las luces y hay un recorte de la realidad. Nos sumergimos en un entorno recortado en tiempo y espacio y vamos a otra historia. Cuando escuchamos música con los auriculares, nos desconectamos, nos sumergimos. Esto impacta en todo nuestro ser, consciente e inconsciente, generando emociones, generando experiencias, generando conocimientos. ¿Y qué hace la cultura? Bueno, los proyectos culturales vinculan esas experiencias, esas emociones con la realidad, con el entorno, generando estas propuestas culturales, ¿sí? Para que todo esto pueda ocurrir, entonces, ¿qué tiene que pasar? Básicamente, bueno, pues tiene que haber un acto creativo, alguien tiene que generar una propuesta creativa. Pensemos en García Márquez cuando terminó y puso punto final a 100 años de soledad, hace ya 40, 50 años atrás. ¿Qué tenía en ese momento García Márquez? Solamente un acto creativo. Para que ese acto creativo se convierta en un bien cultural, en un bien de cambio, en algo que significa algo valioso para otros, lo que debe ocurrir es que debe circular ese acto creativo por la sociedad, y a medida que va circulando va siendo apropiado, va siendo valorado, va siendo reconocido y va ganando esa capacidad de ser un bien, un servicio, una experiencia o un contenido con valor para otros, con valor de cambios. En el siguiente módulo veremos cómo es ese proceso. Por ahora nos quedamos aquí.